equipo intelectual y con una invitada de lujo, la doctora Karina Galperín, que nos vamos a ver después. Tiene un currículum excepcional, es una tarde de lujo. Bienvenida, Karina, bienvenidos todos otra vez a estos encuentros. Como decimos desde hace un mes, dado la guerra de Ucrania, queremos los judíos de todos los tiempos. Tenemos una palabra que resume nuestros sentimientos en todas las épocas: Shalom. Shalom es paz, eso es lo que queremos en este mundo y para todos absolutamente. Y en este caso es, bueno, justamente mañana se recuerdan los 530 años del decreto de expulsión de los judíos de Castilla y Aragón, un decreto que rompió siglos y siglos de convivencia entre las tres religiones, un decreto que generó la expulsión de miles y miles de judíos que se esparcieron por el Mediterráneo, y que en ese doloroso momento, en un momento traumático, uno de los momentos traumáticos más grandes de la historia de la humanidad, no queremos no podemos olvidar ese momento y recordar. Por eso nuestro recuerdo a ese momento, esa bisagra en la historia de la humanidad que, bueno, que generó que España perdiera para sí misma la riqueza de la cultura judía y la cultura musulmana, y se separara digamos, de todo ese bagaje cultural. Queridos amigos, nosotros, como decimos siempre, este es un momento de relax, digamos, de placer intelectual, así que vamos a empezar ya mismo con las disertaciones, pero antes déjenme recordar que muchas instituciones nos apoyan en toda América Latina: el Centro Cultural Sefardí de Montevideo, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la Comunidad Sefaradí de Chile, la Comunidad Sefaradí de Perú, la Comunidad Hebrea Sefaradí de Bogotá, FECELA, FECERA, ASILVA, la Comunidad Marroquí de Buenos Aires, SAFTA, la Comunidad Betel. A todos ellos, muchas gracias. Queridos amigos, le doy la palabra a Jimena Chervis, que es la moderadora de esta tarde. Bienvenidos todos. No dejen, les recuerdo que tenemos muy próximas actividades de primer nivel. A partir de ahora, los próximos 2 miércoles son actividades muy interesantes. Después vamos al detalle. Jimena, te escuchamos. Bueno, bienvenidos a todos. Un gusto poder presentar a Karina Galperín, que aceptó presentar hoy y acompañarnos en nuestros encuentros. La presento. Karina Galperín es licenciada en Letras y en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. En el 2002 obtuvo su doctorado en Lenguas y Literaturas Romances por la Universidad de Harvard, especializándose en la temprana modernidad europea. Actualmente se desempeña como profesora ordinaria en el Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad Torcuato Di Tella, donde enseña literatura, y como directora de la maestría en periodismo de la Universidad Torcuato Di Tella y La Nación. Fue profesora visitante en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Stanford e investigadora visitante en Harvard y en el Centro de Estudios Latinoamericanos Bolívar, también de la Universidad de Stanford. Se especializa en la literatura ibérica de la temprana modernidad. Se interesa y ha publicado sobre Cervantes, sobre la épica del siglo XVI y sobre la relación entre literatura, artes visuales y poder en el contexto inquisitorial. En los últimos tiempos se ha interesado en la ortografía del castellano, encarándola desde una perspectiva a la vez diacrónica, es decir, tomando en cuenta el proceso de discusión, uniformación y sucesivas modificaciones a la ortografía castellana, y también sincrónica, esto es, analizando las necesidades de la lengua hoy como herramienta de comunicación. Así también se ha interesado en el llamado lenguaje inclusivo, y sobre estos últimos temas ha intervenido en el debate público a través de los medios.
Hoy, como saben, nos va a enseñar a través de un viaje, digamos, en el tiempo, ¿no? Y a través de la ficción y de la historia acerca del efecto del exilio judeo converso en la literatura, con la particularidad, ¿no?, de presentarnos obras donde aparecen mujeres como narradoras. Así que bueno, la dejamos a ella, que es la especialista, para que podamos escucharla y aprender. Karina, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Jimena, muchísimas gracias, Mario, María. Para mí, como les decía antes, que estuvimos un ratito antes de entrar, es un gusto enorme que me hayan invitado a estar con ustedes, poder charlar de estos temas que a mí tanto me interesan, con gente a la que le interesan muchísimo también. Así que nada, es un gusto. Muchas veces estuve acá del otro lado escuchando y bueno, es la primera vez que tengo el honor. Espero que les interese, que les guste, espero traerles algunas ideas o por lo menos algunos textos. Yo estaba contando que me costó un poco armar la presentación porque no sabía con qué público iba a trabajar y no sabía cuánto conocían los textos. Yo estoy acostumbrada a presentar estos textos con audiencias que los conocen, así que supuse que no. A ver, yo los estoy mirando. ¿Alguno leyó o conoce o sabe algo de Menina Hermosa o de Los Amores de Clareo y Floricea? No, nada. Bueno, entonces en parte voy a contarles de qué tratan los libros antes de analizar un poco qué hacen y qué novedades presentan y por qué ocupan el lugar que ocupan. Voy a compartir la pantalla. Ustedes díganme si pueden ver la presentación. ¿Están viendo? ¿Se ve? Bueno, yo voy a hablar de estos textos con los que yo estoy muy familiarizada, que conozco, pero que entiendo que no son textos tan comunes, sobre todo desde Argentina, o por lo pronto no son comunes fuera de Portugal. Digo esto porque llamativamente Menina Hermosa es un texto ultra archiconocido en Portugal, es uno de los 3 integrantes del Dream Team de los escritores del siglo XVI, es uno de esos clásicos que los chicos leen en la escuela. Del siglo XVI se leen 3 autores en Portugal, 3 autores y 3 textos: Las Lusíadas de Camões, Menina Hermosa de Bernardín Ribeiro y los poemas de Sá de Miranda. A mí me causó mucha gracia, mientras preparaba esto, hice un googleo rápido para ver si figuraban estos libros, si aparecían, cómo aparecían. Y me llamó mucho la atención que, bueno, que en Menina Hermosa, en Portugal, hay un fado cantado por uno de los grandes fadistas, hay, por supuesto, programas de las escuelas, pero además en Instagram hay tiendas de carteras que se llaman Menina Hermosa, restaurantes que se llaman Menina Hermosa, así que estamos trabajando con uno de los textos que es un clásico portugués. Los portugueses son así íntimos, ¿no? Los portugueses son un poco como los uruguayos de la península ibérica, de modo que sea muy conocido en Portugal no quiere decir demasiado, y Núñez de Reynoso es prácticamente desconocido. Yo les quiero contar un poco, antes de contarle un poco sobre los libros, cómo llegué yo a estos 2 textos. Y llegué hace mucho tiempo, estaba cursando uno de mis clases de doctorado, había ido de visitante a la Universidad de Princeton, en donde enseñaba un medievalista, todavía enseña, muy, muy interesante, que se llama Ronald Search, y era un curso sobre un tema muy importante para la literatura del siglo XVI, que es la autobiografía, los textos en primera persona. Y había una serie de autobiografías, algunas cartas, algunas crónicas, y de repente aparecieron estos 2 textos que a mí me resultaron extraños y me llamaron la atención. Les voy a decir por qué me llamaron la atención. Básicamente por 2 cosas. Acá los tienen, ven las portadas, guárdenlas las portadas, porque las portadas siempre dicen mucho de los libros y siempre dicen bastante de qué es lo que los editores quisieron hacer. Pero a mí me llamaron la atención de estos dos textos 2 cuestiones. Una que tenía que ver con el contexto
y otro que tenía que ver con lo que estos textos hacían o con lo que estos textos eran literariamente. El primer rasgo que me llamó la atención era que los dos estaban muy ligados con el contexto de los judeoconversos en Italia. Yo hablaba antes de entrar acá con María y en general el periodo de esplendor de la comunidad sefaradí tendemos a estudiarla mucho más porque su producción es gigantesca, es Ámsterdam en el siglo XVII, y esta es como un poco la prehistoria, que es la prehistoria italiana en la península itálica. Muchos de los judíos que salen de España y sobre todo de Portugal, porque muchos salen de España primero a Portugal y después van a Italia, Italia que es en algún punto un lugar de transición y de pasaje, muchos se van después a Salónica, se van a Constantinopla, se van a Noráfrica, pero producen en Italia una cultura sumamente interesante. Bueno, estos dos libros pertenecen a ese contexto. ¿Qué me llamó la atención de estos dos libros? Bueno, los dos, Menina y Moza y Los amores de Clareo y Floricea, habían sido publicados, yo hablo deliberadamente vaga, porque no fueron los dos publicados escritos por conversos, publicados por conversos. Hay distintas situaciones. Menina y Moza, por ejemplo, no es un libro escrito por un converso. De hecho, de Bernardín Ribeiro no sabemos casi nada. Sabemos poquísimo de su vida, sabemos que su vida ocurrió enteramente en Portugal. Retroactivamente, precisamente por el tenor melancólico de sus poesías, por el énfasis en el exilio y por cómo es, en un rato vamos a ver, su libro Menina y Moza, retrospectivamente se sospecha que puede haber sido converso porque tenía amigos conversos, porque escribe en esta tradición pastoril que es tan cercana al lamento, a la queja, al exilio, y que fue tan cultivada por escritores conversos. Pero a mí me gustó particularmente que no sabemos si Bernardín Ribeiro es converso, pero sí sabemos que fue publicado en una imprenta conversa muy importante de la ciudad de Ferrara. Menina Moza se publica en la imprenta de Abraham Uske, probablemente la imprenta judía más importante de Italia del siglo XVI, en 1554. La fecha es un poco mentirosa y yo hablo primero de Menina y Moza, aunque Menina y Moza se publicó en 1554 y Clareo y Floricea en 1552, porque sabemos que fue escrita antes, que llegó a la península itálica, no sabemos bien cómo, hay un montón de conjeturas, algunos dicen que lo trajo en manuscrito Abraham Uske, otros dicen que lo trajo su primo Samuel, otros dicen que lo trajo Alonso Núñez de Reynoso. Lo cierto es que no sabemos, pero sí sabemos que se imprimió en la imprenta ferrarense de Abraham Uske, que sí era un judeo converso portugués y que tenía una imprenta, esto es para mí lo más interesante, una imprenta mayormente centrada en textos de interés judaico. De hecho, mayormente centrada en la impresión de textos en hebreo y algunos textos en español y en portugués, casi todos ellos también de obvio interés judaico. En esta imprenta se publica probablemente la traducción más importante de la Biblia al español en la temprana modernidad, que es la famosa Biblia de Ferrara, en 1553, o sea, en la misma época, algunas plegarias en hebreo para Año Nuevo y para el Día del Perdón, un libro de Samuel Uske que se llama Consolação às Tribulações de Israel, en portugués, que es un libro muy interesante también sobre historiografía judía, en la cual la expulsión de España ocupa un lugar central, pero esta imprenta publica también dos libros de no obvio interés judaico. Uno de esos libros es La visión deleitable, de un autor que se llamó Alfonso de la Torre, y Menina y Moza.
Alfonso de las Torres, en este momento entendemos muy bien el interés judaico, hay muchos estudios, Yerushalmi, quizás lo conozcan ustedes, un gran historiador, habló muchísimo sobre la influencia de Maimónides sobre Alfonso de la Torre. Sabemos, por ejemplo, que en el Shevet Yehuda de Solomón ibn Vergara se lo menciona como el bachiller de la Torre, lo cual indica que la obra, que la visión deleitable era ya conocida y admirada por los judíos ibéricos en el tiempo de la expulsión. Pero nos queda solamente afuera Menina Mosa. La pregunta, ¿por qué habrá publicado esta editorial que, ya descartando, nos deja el 99% de sus impresiones de interés judaico, este libro, que es un libro sentimental, pastoril? Digo, dudo, y esa duda no es mía, sino que es una duda que tiene el libro, un libro muy raro, publica ese texto. Una primera, hay por lo menos dos cuestiones que me interesan en este sentido y que indican alguna relación. Ven la tapa de Menina Mosa y ven la esfera que está, la imagen que está puesta en la tapa. Bueno, esa esfera la usa Abraham Uske para todos sus textos impresos en hebreo. Es una esfera que tiene que ver con Portugal y que, se ha señalado 1000 veces, era una manera que a mí me parece muy conmovedora de Abraham Uske y de muchos de los conversos en Italia y en otros lugares en esa época, de seguir manteniendo al mismo tiempo esa identidad doble, ¿no? Esa doble filiación y apego al judaísmo, manteniendo al mismo tiempo una identidad ibérica, portuguesa, una relación y un nexo a través, en este caso, de las imágenes, pero también de la lengua, con Portugal. El otro punto más importante quizás es la palabra moza. Sabemos, yo no me quiero detener ahora porque quizás esto sea demasiado específico, que la Biblia de Ferrara, que es el gran texto que imprimen en esta editorial, salió con 3 tiradas diferentes. En alguna de estas tiradas los impresores usaban su nombre judío, en otras tiradas usaban su nombre cristiano, en algunas estaba dedicado a Gracia Nazi, que era una gran benefactora, la que financiaba casi todos los proyectos culturales y casi todo lo que se imprimía en la prensa de Uske. Y aquí usaban en estas 3 tiradas distintas, perdón, voy para atrás, usan a veces la palabra virgen, a veces la palabra alma y a veces la palabra moza para traducir la misma palabra hebraica. Y en todas las ediciones que están dedicadas a Gracia Nazi, que es la benefactora judía, utilizan solamente la palabra moza. Digo esto porque es una cosa interesante, y es interesante que ese sea el título de la obra. Otro dato importante y enigmático es que en 1581 Menina Mosa aparece en el índice de libros prohibidos de la Inquisición. Digo con el título de Ferrara porque yo me intereso sobre todo en esta edición de 1554, precisamente porque me interesa la pregunta ¿por qué este libro le interesa a este círculo de lectores? Pero hubo otra, esta es de 1554, digo, en Ferrara, y hay otra en Portugal en 1557 que tiene tiene unas diferencias importantes, pero una de las diferencias muy importantes es que el título de este libro en Portugal es Saudades, no es Menina Mosa. Y en 1581, cuando prohíben esta obra en el índice de libros prohibidos, ponen el título de la edición de Ferrara. Digo, para hacer la composición del lugar, del vínculo de este texto.
no de este texto en general, sino de este texto en la edición italiana con el mundo de los conversos. Entonces, contexto de publicación de una de las obras, el contexto de publicación de la otra obra es distinto. Los Amores de Clareo y Floricea se publican en probablemente una de las imprentas más importantes de Venecia, que era uno de los centros de impresión de Europa en ese momento, que es la imprenta de Gabriele Giolito. Es una imprenta importantísima hasta el día de hoy, que imprimía muchos textos en español. De hecho, Alfonso de Ulloa, que es un intelectual muy importante que vivía en Italia, a partir de 1552, que es cuando se publica el libro de Núñez de Reynoso, está a cargo de las ediciones en español. Se publican muchos textos en español. A mí me interesa especialmente que el libro de Núñez de Reynoso tiene sonetos dedicatorios de intelectuales italianos, como Ludovico Dolce, como Hortensio Lando. Y me interesa porque hasta acá es un texto que no tiene nada que ver con el mundo judaico. Sin embargo, está dedicado a Juan Micas, que es uno de los nombres, el nombre cristiano, digamos, de quien también se llamaría Joseph Nassi, que era el sobrino de Gracia Nassi. De modo que ahí hay algo que me interesó muy especialmente, porque me interesó el modo en que ciertos textos circulan dentro del círculo de conversos italianos con una doble porosidad, con un vínculo con la literatura ibérica por un lado y con un vínculo con la literatura italiana por el otro. Lo segundo que me interesó es que, más allá de esta cuestión contextual, los dos textos comparten un rasgo formal muy novedoso. Yo no sé si a ustedes les llamó la atención, yo lo puse en el título, pero es un rasgo muy novedoso. Son dos textos en prosa, narrativos de ficción, narrados por un personaje femenino. Se entiende lo que hacen los textos, ¿no? O sea, quien cuenta la historia dentro del libro es una mujer, que además en los dos casos cuenta la historia para otras mujeres. Es decir, son dos textos que circulan en un mundo masculino, escritores masculinos, lectores masculinos, impresores y editores masculinos, y que sin embargo eligen narrar por primera vez desde la voz de una mujer. Puede parecer una nimiedad, pero no es una nimiedad, porque no existía en esa época, y no solo no existía esa voz, sino que todo el sistema literario de esa época está absolutamente incapacitado de acoger un relato narrado por una mujer. Ahora van a ver qué quiero decir con esto. El otro rasgo, en realidad los otros dos rasgos que comparten estos dos libros, que además se conocían entre sí, sabemos que Núñez de Reynoso conocía anteriormente el texto de Bernardín Ribeiro, y que sacó de Bernardín Ribeiro la idea de narrar un texto en la voz de una mujer. Los otros dos rasgos de estos textos son resultado de haber decidido contar desde una mujer. El segundo rasgo es que los dos textos son de carácter episódico y híbrido. ¿Qué quiero decir con esto? En los dos casos, la mujer que cuenta, voy a contar un poco de qué tratan los libros, ¿no? Porque los dos libros empiezan en una situación muy semejante. Hay dos mujeres solas, tristes, abandonadas en un lugar abandonado, solas. Es un lugar que las dos protagonistas asimilan o llaman con el nombre de exilio. En el caso de Bernardín Ribeiro, pronto llega otra mujer, quien narra que es Menina Hermosa, es decir, es una muchacha joven, se encuentra pronto con una mujer mayor, que la ve llorando, le pregunta qué le pasa, ella le cuenta que perdió a su amigo, la mujer joven. La otra mujer le dice, yo también perdí a alguien. La muchacha joven le dice, ¿a quién perdiste? La otra suspira y dice, mi hijo, y nada más. Y ninguna se pregunta mucho a la otra, se dejan decir, se dejan sufrir, están en ese mismo lugar lamentándose juntas, respetando el dolor, el silencio y el relato de la otra.
Y en el caso de Menina, Menina dice que le va a contar todo lo que pasó, y cuando le va a contar todo lo que pasó, cuenta una serie de historias caballerescas en donde ella fue abandonada por un caballero que se fue con otra mujer, con otra doncella, etcétera, etcétera. Pero todas las historias que cuentan son historias en donde ella, como resultado de las peripecias de estas aventuras caballerescas que a ella la van dejando de lado, va siendo expulsada de distintos mundos narrativos hasta quedar desplazada en este yermo que es el mundo narrativo de la prosa pastoril. Lo mismo ocurre, o algo muy parecido, en el caso de Núñez de Reynoso, en donde el marco de narración es un género que yo no sé si ustedes conocen, que es un género muy importante en el siglo XVI, que es la novela bizantina, que es un tipo de novela en episodios en donde hay un triángulo amoroso de separación y reunión de los amantes con obstáculos por territorios exóticos, en Alejandría, en Egipto, en lugares lejanos, y lo que ocurre en el texto de Núñez de Reynoso, ahora vamos a ver un poco mejor qué ocurre, porque hay una cosa importante con la voz, pero que este personaje principal que cuenta sus propias desgracias a una audiencia femenina va fracasando en todos los mundos narrativos en los que participa, va siendo expulsada, en el caso de Núñez de Reynoso, con algo muy interesante, porque empieza en Alejandría y termina en España, en una España muy picaresca. Entonces, la narradora femenina, el carácter episódico e híbrido de los textos que van saltando de género en género, y sobre todo este rasgo a mí me importa mucho y creo que debe haber sido muy importante para el atractivo que tuvo dentro de los círculos conversos, es que como resultado de esta inadecuación del personaje femenino, como resultado de esta incapacidad de ningún género de acoger como protagonista a una mujer, los dos textos terminan con un final en derrota. Contrariamente al género caballeresco, al género bizantino, que termina en matrimonio, que termina en prosperidad, que termina en unión y alegría, estos textos terminan en derrota, exilio, fracaso, expulsión. ¿Me siguen? ¿Me van siguiendo? Bueno, entonces, ¿por qué me interesaron, decía, estos dos libros? Que ya veo que quizás no voy a entrar en tanto detalle sobre los libros, sino en por qué me interesan estos libros. Lo primero que me interesó es que pedían un acercamiento peninsular. Uno es un libro portugués, otro es un libro español, y hace mucho que estas dos literaturas funcionan, por lo menos su estudio funcionan de manera separada. En el estudio en el siglo XX. En el siglo XVI estas dos literaturas funcionaban de una manera muchísimo más orgánica, de una manera mucho más interactiva. Los portugueses leían y escribían en español, los españoles leían en portugués, pero me interesa sobre todo estos textos porque en Italia, como ustedes sabrán, esto se fue manteniendo, e incluso lo vemos en Ámsterdam, pero en Italia todavía era muy fuerte. La idea de Nassau en Italia eran los portugueses y los españoles. No es que no había tensiones, no es que la identidad de los portugueses relacionadas con el portugués y la de los españoles con el español no tuvieran sus matices, pero funcionaban juntos. De hecho, en la impresión, por ejemplo, de la Biblia de Ferrara, los dos editores, uno es portugués, que es Abraham Usque, y otro es español, que es Atiab Tov, y los dos ponen uno portugués y otro español, pero es una empresa sefaradí. Entonces me gustaba eso de que estos dos textos que se estudian, uno en literatura
portuguesa y otra en literatura española, en este contexto de la diáspora sefaradí volvían a retomar algo que pedían y algo que estaba en el momento que se publicaron, que es una interacción y verlos a uno al lado del otro. La otra cuestión que me interesaba de estos textos es, bueno, quizás yo se lo podría hacer un poco como pregunta a ustedes, pero si yo les digo a ustedes la literatura conversa, ¿ustedes se imaginan una literatura con ciertos rasgos en común? A mí me interesó porque esta es una pregunta que interesa a los que estudian la literatura de este periodo y de este grupo desde hace muchísimo tiempo, desde Américo Castro, desde antes de eso. ¿Podemos hablar de una literatura conversa? Es una categoría de la que no podemos prescindir, pero tampoco podemos abrazar del todo, porque es porosa, porque es resbaladiza, porque es elusiva, porque en general descansa en la identidad de escritores cuya identidad no conocemos del todo. Como ustedes bien saben, la situación misma de converso es una situación que opaca las cuestiones de identidad y muchas veces es muy difícil saber de quién estamos hablando. Por eso, bueno, qué sé yo, Américo Castro hacía casi siempre la lectura al revés, cuando encontraba ciertas características en un texto que él considera propias de los conversos, imaginaba una biografía conversa de los autores. Entonces, digo, a mí, esta es una pregunta que se ha hecho Américo Castro, Stephen Gilman, Marcel Batallón, Ruth Fine, hace poquito Seth Kimmel. ¿Qué características tiene la literatura conversa? Y a mí lo que me gusta de estos dos textos es que permite volver a preguntarse por la literatura conversa desplazando la pregunta de la figura del autor. No sabemos si era Rivero converso, nos parece que no, pero a mí me interesa que con estos dos textos sí impresos o financiados por círculos conversos, nos podemos hacer la pregunta al revés. ¿Por qué cierta literatura con ciertos rasgos fue particularmente atractiva para un público converso? Después, algunas otras cuestiones que me interesaron, no sé si son de interés para este público, para mí eran de mucho interés, que también estos textos son muy problemáticos para la crítica feminista, ¿no? La crítica feminista le interesa mucho la voz femenina. En las últimas décadas ha habido muchísimo trabajo sobre autoras femeninas, sobre personajes femeninos, que dicho sea de paso, en la tradición española hay una profusión de mujeres muy asertivas en la literatura y en el teatro, personajes muy asertivos femeninos en la literatura española, pero todavía esta cuestión de una voz femenina que responde o que es creación de un autor masculino, sigue presentando muchas preguntas y muchas incomodidades para el feminismo. Y a mí me parecía interesante encarar el punto de la voz femenina no como expresión de una subjetividad o de una experiencia femenina, sino ver cómo opera en estos libros la voz femenina. ¿Por qué estos autores eligen narrar desde una mujer? ¿Qué les da? ¿Qué les ofrece narrar desde una mujer que no obtendrían si hubieran elegido narrar desde un hombre? Última cosa que me atrajo de estos libros, y después voy rápidamente a qué pasa con las voces femeninas, es que hace poco tiempo nosotros hablábamos con María antes sobre Ámsterdam, antes de entrar, sobre la riqueza de Ámsterdam, sobre lo que sabemos no solo sobre la riqueza de la producción judeo-conversa o de nuevos judíos en Ámsterdam en el siglo XVII, sino también, sobre todo pivoteando en torno a la figura de Spinoza, sobre el modo en que el pensamiento que sale del mundo converso, las ideas, los debates del mundo converso fueron fundamentales para el pensamiento occidental, ¿no? Para la secularización, para la filosofía
occidental en su conjunto. Bueno, hace varias décadas que algunos investigadores muy interesantes como James Amlang o Stefania Pastore están diciendo lo mismo de Italia. Y están diciendo, ojo, que no hemos visto el modo en que los círculos judeo-conversos en Italia, que eran muy ricos en producción judía y que han sido estudiados en su producción judía, hebraica, de filosofía, de historiografía judía. Ojo, dicen estos historiadores, y a mí me parece muy interesante, ojo, porque la interacción de estos conversos con el mundo intelectual italiano fue muy importante y dejó una impronta muy importante, de modo que a mí llamar la atención sobre estos textos que me parece que contribuyen a ver esa colaboración o ese modo en que las producciones del mundo converso no solo circulaban dentro del mundo converso, sino que se imprimían en imprentas no judeo-conversas, a mí me parece muy interesante. Bueno, voy a pasar un poquito a los textos. ¿Cuánto tiempo me queda, Jimena? Tenemos unos 10 minutos más, ¿no? Me parece... Bueno, poquito, pero voy a ir. Primero, recordarles a ustedes que la asociación entre lo femenino y el judaísmo, tanto desde afuera como acusación, como desde adentro como reivindicación propia, tiene una larga data y fue muy fructífero en los siglos XV y XVI en España, ¿no? La asociación de lo femenino con ciertas minorías, no solo con el judaísmo, es muy evidente en el medioevo, pero también en esta época. Pero la relación entre lo femenino y el judaísmo se ha señalado muchas veces, ¿no? Harriet Goldberg, por ejemplo, identifica una serie de coincidencias en las acusaciones que se hacían en la literatura de la época, tanto a las mujeres como a los judíos. Por ejemplo, los cargos de lascivia, traición e insaciabilidad sexual se aplicaban igualmente a ambos grupos, que eran también, por supuesto, los blancos privilegiados de la literatura patrística. Esta identificación opera también a nivel popular, donde mujeres y judíos aparecían asociados en los refranes de la época, por ejemplo, judío o mujer que jura, malicia segura. Américo Castro señala otro caso interesante, por ejemplo, en la disputa entre un cristiano y un judío, donde se compara la boca de un rabino con la vulva de una mujer. La conjunción de estos dos grupos en realidad se opone a la marcada asociación entre el pueblo judío y lo femenino llevado a cabo en las fuentes judías, ¿no? En la Cábala, por ejemplo, pero también, y esto aparece en algunos de los textos que yo nombré al pasar, la consolación a las tribulaciones de Israel, Uske, por ejemplo, y esto nos lleva directamente a nuestro texto, dice, pone el énfasis y dice que el órgano particularmente asociado con los judíos es el corazón, que está imaginariamente asociado a lo sentimental, tradicionalmente concebido como femenino. De modo que esta atracción por lo femenino y esta cercanía entre judaísmo y lo femenino, también lo nombré hace un rato, esta traducción de alma como moza, está merodeando por ahí. Entonces me parece comprensible que, por ejemplo, Uske le haya interesado un texto como el de Bernardín Ribeiro, que entre los dos textos de los que yo elegí o de los que yo trabajo, es el que me parece que está más cercano en la utilización de lo femenino como la expresión de un estado de ánimo y de una comprensión de la historia. ¿Qué quiero decir esto? En Bernardín Ribeiro encontramos la voz femenina como un artificio retórico. Esto me parece interesante decirlo, ¿no? No se trata de una voz femenina que expresa una experiencia femenina, sino que es una voz femenina que es un artificio formal, que es una utilización y una apropiación
de un cúmulo de valores culturalmente asociados con las mujeres, pero que estos textos hacen propios, ¿no? ¿Cuáles son los valores convencionalmente en la época asociados con lo femenino? Están acá en el libro, ¿no? El lamento, el planto, la debilidad, la inseguridad, el abandono. Entonces, esta identificación aparece en el inicio o en el origen de estos libros, me parece a mí, de una manera que yo comprendo. Déjenme mostrarles algo, porque esto es de Clario y Floricea, pero pasa algo bastante parecido en Menina y Moza, algo muy raro. Yo hoy enseñé el Lazarillo de Tormes, en donde pasa algo muy parecido, pero que es muy raro y muy novedoso en la época, es que los libros casi no le ponen ningún marco a la voz femenina. No hay prólogos, no hay aclaraciones, no hay lecturas guiadas, no hay títulos que digan cómo debemos leer la voz de estas mujeres, que es lo que se hacía siempre anteriormente con la voz femenina. Yo no voy a abundar en esto, pero todas las traducciones, por ejemplo, de las Heroidas de Ovidio, que es un libro enteramente escrito en voces femeninas, durante todo el siglo XV y XVI fueron traducidas y publicadas con explicaciones que decían que estas mujeres, bueno, eran particulares y que esta debilidad es característica del género femenino. Bueno, ni en Núñez de Reynoso ni en Ribeiro hay ningún tipo de marco. Aparece la voz femenina y empieza a narrar la historia. ¿Qué me parece interesante de Bernardín Ribeiro? Voy a decir algunos puntos, así los dejo después para las preguntas si quieren. Está la voz directa de la mujer y está la voz directa de la mujer en un contexto dialógico, es decir, son mujeres que hablan entre ellas, ligadas a una tradición poética portuguesa, que no sé si ustedes conocen, que se llaman las cantigas de amigo, unos poemitas muy pequeños en donde hablaban madres con sus hijas o donde hablaban amigas con amigas sobre amores. Y era un espacio poético, también de autores masculinos, pero un espacio poético en donde primaba el sentido de intimidad, sinceridad, espontaneidad. El modo en que Bernardín Ribeiro pone a mujeres confesando abandonos eróticos en un espacio de mutuo respeto, de mutua comprensión, sin ninguna censura, me parece absolutamente extraordinario, y me parece absolutamente extraordinario en el contexto converso, porque la pregunta primera que se viene a la mente es: ¿en qué contexto en el siglo XVI una mujer contaba las peripecias de su vida? Y la verdad es que hay poquísimos contextos, digo fuera de la ficción, y me parece que este texto habla con estos contextos, porque el lugar donde mayormente encontrábamos mujeres contando su vida era sobre todo en el contexto de los juicios inquisitoriales. Ustedes saben que al principio de cada juicio inquisitorial se abría con un relato de una mujer sobre su vida. Bueno, William Monter, por ejemplo, cuenta que hasta hacia 1540 el 50% de las acusaciones por judaizar eran de mujeres. De modo que ahí en esa sociedad circulaban, se conocían o había pánico de que a uno le hicieran contar la historia de su vida en un contexto coercitivo, obligado, acusatorio, de modo que la producción de estos textos que ponen el relato de las vidas de mujeres en diálogos entre mujeres horizontales, con total sinceridad, con total falta de castigo, me parece que dialoga con ese contexto y que para esta audiencia italiana debe haber resonado muchísimo con ese espacio alrededor. Por otro lado, las historias que se cuentan estas dos mujeres son historias de fracasos, son historias, como ocurre también en Núñez de Reynoso, son historias de progresivo y repetitivo fracaso, lo cual resuena con el modo en que los conversos y los nuevos judíos en Italia estaban escribiendo las nuevas
obras historiográficas que trataban de comprender la historia judía, que también comprendían como una sucesión circular de catástrofes, dentro de las cuales la expulsión de España era muy importante. Algunas otras cosas sobre el diálogo entre mujeres, decía, la historia circular, la desfiguración de las historias caballerescas cuando son narradas por mujeres, dentro del texto de Bernardín, cuando las mujeres cuentan las historias caballerescas, no son más historias de triunfo, no son más historias de gloria, de honor, sino que son historias de abandono, historias en donde para las mujeres que se cuentan esto, las aventuras caballerescas, que son aventuras masculinas, son historias que dejan un desorden en el mundo, que dejan tristeza, que dejan expulsión, que se desentienden de aquello que dejan atrás. Entonces me parece que este modo particular de poner a una mujer y poniendo a una mujer mirar los géneros tradicionales desde otro lugar en donde se ven totalmente distintos, en donde terminan totalmente distintos, me parece que también tiene que haber resonado muchísimo con esa comunidad. Por último, de Bernardín Ribeiro, después si me dejan digo 2 o 3 cositas de Núñez de Reynoso, es que hay toda una cuestión en la que yo no voy a entrar ahora, editorial, en donde la edición de Ferrara termina trunca. En realidad, la edición de Ferrara y todas las que se siguen de esa edición terminan trunca. Acá no sé si pueden leer un poco, pero termina diciendo: la doncella que allí trujera estas palabras, ¿no? La doncella que trae estas palabras. Tendría que haber 2 puntos y estar las palabras que dijo esa doncella, y sin embargo el texto termina ahí. El texto que se publica 3 años después en Portugal tiene un montón de capítulos más, que hasta el día de hoy se sigue discutiendo si son verdaderos, legítimos o apócrifos, pero a mí me llama la atención que todo el mundo discute si son apócrifos o no apócrifos, si esto es trunco porque el manuscrito estaba trunco. Y a mí me parece que no tiene demasiada relevancia esa discusión para la edición de Ferrara. Si me preguntan a mí me resulta mucho más interesante cómo es que en Ferrara imprimieron un libro que estaba trunco de modo tal que el libro es eso. Me parece una pregunta mucho más interesante. No sé si entienden lo que quiero decir. Digo, no es que los sorprendió trunco el libro, decidieron que ese libro con ese final en donde la historia estaba truncada era un final posible para esa historia, lo cual es escandalosamente moderno en un sentido, es un final escandalosamente abierto, digamos, en el sentido de lo que sería un final en el siglo XX, pero esto es en el siglo XVI. Yo quiero decir algo sobre esto, en realidad voy a decir solo esto para dejarlos hacer las preguntas de Núñez de Reynoso. El texto de Núñez de Reynoso tiene muchas de estas características, solo que en vez de terminar trunco, la protagonista que va siendo expulsada de uno y otro mundo, además con una particularidad, si quieren después hablamos de esto, el libro de Núñez de Reynoso se presenta como un libro que es no un libro original, sino una traducción de una novela bizantina de Tasio, de Aquiles Tasio, y no dice nada más Núñez de Reynoso. Y es cierto que el principio los capítulos iniciales son una traducción del texto bizantino, pero con un cambio interesantísimo, que es que la novela bizantina está narrada desde el hombre del triángulo amoroso y narra el modo en que después de muchísimos obstáculos él se reúne con su amada y dejan a la rival de lado, y los lectores por supuesto se identifican con el triunfo de la pareja
que termina unida. Sin embargo, el cambio que hace Núñez de Reynoso es que cuenta esa historia, pero la hace narrar desde la tercera en discordia. De modo tal que la historia que cuenta el libro de Clareo y Floricea es una historia donde los lectores somos llamados a identificarnos con el personaje expulsado, con el personaje perdedor. Los personajes que terminan reunidos, que triunfan en su amor y que tienen un futuro, son para nosotros como lectores odiosos. Como lectores somos llamados a pararnos del lado de la derrota, del exilio, de la tristeza, del fracaso, lo cual a mí me parece interesantísimo, y voy a terminar con esto, porque les decía que queda el final trunco en Menina y Moza, les decía del abrazo de esta narradora débil que hace Reynoso, y este final triste, y creo que lo voy a decir, pero todos deben estar pensando. A mí lo que me interesa mucho de estos textos es que son textos que resuenan en Italia con una sensibilidad y una experiencia histórica muy particular, y por eso circulan, por eso se imprimen y por eso se leen, pero al mismo tiempo me parece, sabemos por ejemplo que Cervantes leyó Los amores de Clareo y Floricea, y así como me interesa el vínculo con los italianos, me parece el modo en que esta novedad formal que producen estos textos en Italia vuelve a la literatura ibérica, no en el sentido que lo hacen los continuadores del Lazarillo de Tormes, que es otro de los libros que experimenta con la primera persona, aunque no femenina, pero ese crea un género. Estos dos libros no crean un género, son como dice el poeta Robert Frost, como the roads not taken, ¿no? Los caminos no tomados por la narrativa. Sin embargo, ese tipo de narradora débil, ese tipo de debilitamiento de los géneros heroicos, ese tipo de desplazamiento de las narrativas heroicas a la novela moderna, que como estos textos termina en fracaso, que como estos textos abrazan narradores débiles. En el caso de Cervantes, por ejemplo, se ha escrito muchísimo sobre la feminización del narrador del Quijote, pero a mí me parece sumamente interesante. Yo no sé si ustedes son lectores del Quijote o cuántos son lectores del Quijote, pero muchos de ustedes recordarán que en la primera parte del Quijote, el capítulo 9 de la primera parte del Quijote, hay una pelea, hay una batalla en la que el vizcaíno se queda luchando con una lanza, y ahí se pierde el libro y queda suspendido. Después el narrador dice que recuperó el cartapacio, etc. Pero a mí me resonó muchísimo esa idea de fines in media res, ¿no? De experimentar con esos momentos en donde el texto termina y no termina, de esos narradores débiles, de esa primacía por los personajes protagónicos débiles que no pueden sino terminar, como sucederá después en la novela moderna, enfrentados con un mundo que los expulsa y los derrota. Así que voy a dejar acá abierta a preguntas. Bueno, muchas gracias, Karina. Hay varias preguntas, así que las vamos a ir agrupando, ¿no? Como para que nos puedas ir iluminando. Una de las preguntas que surgió, y creo que un poco ahí en las últimas palabras que dijiste, ¿no? Está un poco latiendo la cuestión, es si la idea del exilio, la tristeza y las pérdidas que aparecen, ¿no? en estas dos obras expresan en gran parte, bueno, la pérdida en sí de lo que supuso la expulsión, ¿no? Y el sufrimiento de la Inquisición. Y la uno con otra pregunta, que es esto que vos planteabas de la importancia de la voz femenina en las obras, y precisamente el protagonismo que también tuvieron las mujeres en el contexto de la persecución inquisitorial, ¿no? Y llamativamente esto que decís, la persona que está actuando, ¿no?
si se quiere, de mecenas, ¿no? Que financiando también estas obras es una mujer, ¿no? Entonces ahí surgieron estas preguntas, ¿no? De pensar si la tristeza tiene que ver con esta cuestión de la experiencia inquisitorial y por otra parte el sufrimiento femenino, ¿no? Propiamente dicha. Otra pregunta que te dejo porque viene un poco con esta cuestión, ¿no? De la expulsión de la Inquisición, es en torno a la prohibición que tuvo la obra por parte de la Inquisición, ¿no? ¿Qué fue lo que fundamentó, digamos? La cuestión era que había sido la imprenta, la imprenta era lo que en todo caso levantaba las suspicacias, también quizás esta cuestión, ¿no? Experimental de la voz femenina, ¿cuál es el fundamento, ¿no? De que haya sido ahí prohibida por la Inquisición? Dejo en estas, así que podés... Dale, gracias, Jimena. Contesto un poco las tres. Sí. Yo debo decir que, a ver, contesto, sí, estoy segura que la experiencia del exilio, la experiencia de vivir en el extranjero, porque además, como yo dije al principio, aunque no sobre estos libros, cuando hablábamos en general, esta era gente que estaba muy en transición, ¿no? Y con una conciencia muy clara de que, bueno, que ahora este particular gobernante los dejaba estar en Ferrara, pero se iban a tener que ir y que era todo, ¿no? Seguramente resonaba, si vos lees, por ejemplo, la consolación, ya desde el título, ¿no? La consolación a las tribulaciones de Israel, la idea de una historia marcada por la tristeza, de un pueblo viviendo en el extranjero. A mí les debo decir que una de las cosas que más me conmueve en todos estos libros es como uno ve que esta gente ahí extraña España y extraña Portugal en las consolaciones, en las tribulaciones de Israel. La verdad es que está todo online, así que si quieren, ahora se entran en la biblioteca de Portugal, está todo digitalizado. La introducción, el prólogo, a mí todavía me conmueve. Es un poco parecido, les diría, no sé si ustedes leyeron los comentarios reales del Inca Garcilaso, digo, porque es muy parecido el prólogo, en el sentido de que Uske dice: escribo en portugués porque es la lengua que yo amo y porque es mi manera de seguir en contacto. Y si uno ve la producción de todos estos conversos, están produciendo sus obras, los que son médicos, sus obras científicas en latín y sus obras poéticas en portugués o en español, ¿no? Entonces digo, creo que el sentido de estar lejos, fuera, desubicados, todavía con un sentido del trauma muy fuerte y muy cercano, todavía tratando de procesar y sobre todo de procesar en obras escritas ese trauma, el sentido de ese trauma, el estado de ánimo después de ese trauma, me parece que ciertamente está muy presente. Déjenme decir, a mí me gusta esto, me gusta los lugares de encuentro, no de separación, ¿no? Y no me parece casual que sea Bernardín Ribeiro el que escribe, o sea, que sea un poeta portugués el que da el salto de la poesía a la prosa y traslada un cierto tono que es muy familiar a la poesía portuguesa, ¿no? La palabra saudade es como está muy afincada en esa tradición, pero digo, eso que es propio de la cultura portuguesa, en este momento, en el siglo XVI, en Italia, se reactualiza con una experiencia contemporánea en la que eso que fue escrito para otro contexto se lee de otra manera. No sé si se entiende lo que quiero decir. Me gusta eso, me gusta que no fue escrito para ese contexto, pero es publicado en ese contexto porque en ese nuevo contexto, a ese nuevo público, eso le dice algo sobre ellos, aunque no fue escrito sobre esa experiencia. No sé si contesté. Sí, y me diste el pie para una pregunta que nos hicieron, que es si actualmente es desconocido por la bibliografía toda esta cuestión de la literatura conversa italiana y si
pregunto también si se estudia en Italia, ¿no? Porque por lo que vos contás, el impacto que tuvo en la historia de vida, ¿no? De ese momento, y qué sucede en ese círculo hoy, ¿no? Con estas historias. Es muy buena la pregunta, porque hay mucho estudio sobre la escritura judía en Italia en el siglo XVI, porque hay una producción riquísima sobre temática judía, sobre historiografía judía. Los invito, Yerushalmi tiene un libro hermoso que se llama Sakor, que tiene lo principal de ese libro es la emergencia. Es más, lo que viene a decir ese libro es que la emergencia de la historiografía judía es Italia en el siglo XVI como consecuencia de la expulsión ibérica, ¿no? Es un momento en donde el pueblo judío se empieza a preguntar por su propia historia. Mira para atrás y empieza a buscar, ¿no? Porque después de España es como un cataclismo en donde pasa algo tan fuerte que se ponen a pensar, se ponen a escribir, se ponen a reevaluar. Entonces, mayormente se estudia la producción, diría, judaica o de interés judaico. A mí lo que me interesa en estos dos libros es que abre a todos esos mundos en donde estos círculos judaicos producían muy ricamente obras de interés judaico, pero además tenían un intercambio y una interacción muy activa con el mundo no judaico. Por eso a mí me gusta, lo que me gusta de esto de la voz femenina es que en este contexto, es que a mí me parece muy obvio que esta voz femenina en ese momento particular les permite decir cosas particulares. Ahora, los efectos de esta voz femenina crean textos tan raros y novedosos que después tienen impacto en literatura que no tienen nada que ver con ese contexto. Y me gusta eso, porque entonces eso nos dice que la literatura, algo que nosotros repetimos muchas veces, pero que me parece que en este momento es innegable, que la literatura de los conversos es literatura ibérica. Incluso de los conversos fuera de la península ibérica. Después de 1492 es una literatura que sigue interactuando con la literatura ibérica. O sea, Núñez de Reynoso publica su texto en español en una editorial veneciana que vende muchísimo, en donde se están publicando un montón de otros textos en español. De modo que se pone a interactuar con otros lectores, con otros escritores, y eso me parece les diría que me parece lo más importante, ¿no? Porque hay una contribución formal que va a desembocar en algo que yo llamo el Quijote, pero que es una serie que diría que empieza desde el Lazarillo al Quijote, que me parece una contribución enormemente importante. Bien, y acá te hago una pregunta que creo que un poco lo explicaste, pero como para quizás que volver a plantear, que uno de los oyentes plantea que estudió en una universidad de San Pablo y que ninguno de sus excelentes profesores le habían comentado que se trataba de un autor judío, el autor de Menina Hermosa. Si yo no entendí mal, vos dijiste que la identidad en realidad es como desconocida, ¿no? Hay muchas, como para dejarlo aclarado. No sabemos nada de Bernardín Rivero. A mí me gusta mucho cuando uno lee sobre escritores conversos o sobre la pastoril, sobre ciertos géneros, melancolía judía. Hay como una gran confusión, en parte porque, bueno, los que trabajamos con el siglo XVI estamos muy acostumbrados a movernos en lugares con baches informativos insalvables. La verdad es que no tenemos ni idea si Bernardín Ribeiro era converso. No tenemos, de hecho, ninguna indicación. Se supone que era amigo de Feliciano da Silva, que era un autor de novelas caballerescas, que se supone que era converso, pero es todo se supone. A mí lo que me parece interesante es que Es más allá. Que sea o no sea, y la pregunta de por qué le interesó a Abraham Uske al punto de publicar una novela dentro de una agenda editorial en donde no tiene lugar un libro como ese, si no es que fuera un libro atractivo para lectores judíos de Italia en ese momento. Esa interacción, ¿no? Me parece muy rica y muy interesante.
Sí, bueno, no hay ninguna pregunta más. Me quedo con la imagen esta que dijiste de lo sorprendente de que se haya quedado publicada trunca, ¿no? Ahí las últimas frases. Creo que también cuando lo contabas, yo pensaba en esta idea de, bueno, de lo trunco y de la herida abierta, ¿no? Que llega hasta hoy como un pasado presente. Así que bueno, no hay ninguna pregunta más. Muchas gracias por todo lo que hemos aprendido hoy Perdón, en este ¿puedo decir viaje. algo más? Una Por pequeña supuesto, cosita. por supuesto, por supuesto. Una de las ediciones posteriores, que también termina, la de Colonia, hay una edición en Colonia, que también termina trunca, pero se ve que el editor, lo cual me da mucha más admiración por la modernidad de Abraham Uske, porque Abraham Uske pone ahí laus deo, que es como una frase, como una formalidad, y deja el texto trunco como si nada, o sea, no siente ninguna incomodidad, ningún escozor. El de Colonia siente algún escozor y pone al final una frase, no la tengo, la puedo buscar, pero dice algo así como: ¿dónde está el resto de este libro? No lo sé. Algunos dicen que está en el armario del rey, pero yo no lo vi. Que aclara y oscurece, ¿no? Pero Claro, claro. que hay ahí algo, que una incomodidad sobre ese final trunco, ¿no? Hizo un quiero retruco y le sumó otro interrogante. Bueno, muy interesante lo simbólico, ¿no? Por eso, muchas gracias por todo lo que hemos aprendido hoy. Particularmente aprendí muchísimo, así que creo que todos los que nos acompañaron también. Le voy a dar la palabra ahora a María, que nos va a comentar cuál es el próximo evento. María, estás con el micrófono todavía silenciado, ¿eh? Ahí Ahí va. va, ahí está, sí, gracias. Bueno, realmente agradezco muchísimo tanto a Karina como a Jimena que nos presentó a Karina, porque un hallazgo y un aporte enorme para la literatura de los conversos y para este tema que nosotros teníamos, estaba escondido hasta que apareció Karina, ¿no? Y entonces nos descubre todas estas historias de estos dos autores y de los libros. Sobre todo, yo lo que quería agregar en referencia a esto es que tiene importancia también este lugar de las mujeres abandonadas, porque si imaginamos la expulsión, la diáspora y el deambular por tantos territorios de la cuenca del Mediterráneo, seguramente las mujeres que tenían un lugar que es lo más doméstico y un lugar de desarrollo y de pertenencia y de identidad y de tarea, porque también es el eje de la actividad dentro de la liturgia y de la religiosidad, es el eje en el hogar para desarrollar y continuar con las tradiciones. Digamos, esta pérdida de su lugar de pertenencia, de su hogar, de su cocina, de sus materiales, también nos permite ver que estas mujeres, estos abandonos que aparecen en la obra que nos cuenta Karina, tiene que ver también con esa situación diaspórica, deambulatoria, sin un rumbo fijo, sin saber dónde se van a instalar. Entonces, me pareció también interesante verlo desde ese punto de vista, como las mujeres abandonadas, porque tal vez los hombres buscaban trabajo o hacían otras cosas, mientras que la mujer quedaba sola, ¿no? sin protección. Bueno, ese lugar del abandono, digamos, que yo percibí en estas obras que Karina nos presentó. Y bueno, agradecerle a las dos por esta hermosa tarde y por estos descubrimientos de estas obras en las imprentas italianas. Invitarlos para la próxima reunión, que vamos a presentar un libro que se llama A donde tú vayas iré, que es de una escritora mexicana, Victoria Dana, que también nos va a mostrar un mundo de los judíos de Damasco, también poco conocido y poco difundido, porque está desde la intimidad y el desarrollo y la trayectoria de esta comunidad prácticamente expulsada o perseguida hacia fines del siglo XIX, principios del XX, y nos va a descubrir otros aspectos
de esta vida de un judaísmo diaspórico, ¿no? Así que quedan invitados para la semana próxima, el próximo miércoles a las 18. Vamos a encontrarnos nuevamente acá en CIDICSEF. Saludo y agradezco nuevamente a las dos, a Jimena Chervis y a Karina Galperín, y esperamos continuar. Karina, estás invitada a participar de CIDICSEF y cuando quieras contarnos y participar con algún trabajo, algún tema que consideres de nuestro interés, y las puertas están abiertas de CIDICSEF para que vengas cuando quieras y consultes lo que necesites y nos acompañes en esta trayectoria que tiene CIDICSEF, para que a pesar de los 530 años de la expulsión, seguimos acá contándonos nuestras propias historias. Así que gracias a todos y los esperamos la próxima. Ay, canariera, carcelera de mi corazón, tú serás las cadenas y yo la prisión. Serás las cadenas y yo la prisión. Ay, si un viento viniera y secara